¿Cómo están? Bienvenidos a esta hora a temas económicos, financieros, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Vamos a ver lo que está pasando en Venezuela. Banca y gobierno acuerdan prórroga para la reconversión monetaria. Y además, en Argentina, el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho conocer más exigencias. Y en nuestro expediente económico vamos a analizar hoy Costa Rica con este plan de reforma fiscal que está en marcha. Este martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplazó la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, una vez escuchadas las sugerencias de la Asociación Bancaria del país de extender el plazo por lo menos a unos 90 días. Se tomó producto del encuentro entre el Ejecutivo y la Asociación Bancaria de Venezuela, donde expresaron su apoyo a la reconversión monetaria como una medida urgente y necesaria, pero que amerita de una extensión para hacer una serie de simulacros de prueba para la puesta en marcha de la reconversión una vez sea decidida la fecha de inicio. En principio lo hemos dicho y asimismo se lo hemos colocado en esta comunicación de que la reconversión monetaria es una necesidad urgente, es una decisión acertada que puede apalancar el crecimiento económico del país. Es decir, nosotros creemos que es una medida sumamente acertada, sumamente conveniente, no solamente para la banca, sino también para los factores económicos del país. A esto el presidente Nicolás Maduro manifestó estar dispuesto a dar un tiempo prudencial para, en conjunto con la autoridad monetaria, realizar los ajustes para que la reconversión inicie con fuerza, al tiempo que indicó que el actual cono monetario con las nuevas denominaciones tendrán una convivencia hasta una fecha determinada para evitar inconvenientes con los pagos de servicios. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Ni tan ni tontón, ¿no? Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela. Aquí está su presidente, quisiera que también me diera una opinión sobre este tema. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela, pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. Asimismo, el jefe de Estado venezolano pidió a la banca ampliar las líneas y carteras de créditos para incentivar inversiones productivas en el consumo interno, optimizar los sistemas de pagos electrónicos, regularizar y corregir el funcionamiento de los puntos de ventas y un cuarto punto muy importante que pasa por abrir corresponsalías de bancos nacionales en países como Rusia, China, India y Turquía, para que el país pueda seguir manejando sus cuentas internacionales y sortear el bloqueo financiero de Donald Trump. Sobre este último pedido, el presidente Nicolás Maduro dio un ejemplo de cómo las sanciones de Estados Unidos bloquean la importación de medicinas y alimentos para el país. Denunció una vez más a Euroclear por el secuestro de 1.400 millones de dólares para compra de medicinas y alimentos. Saben que la persecución financiera es una de las modalidades más poderosas, fuertes que hay contra todo el país. Contra las cuentas públicas para pagar medicina, alimentos. Nos tienen secuestrados 1.400 millones de dólares en Euroclear. 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Los secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos. Es un crimen, es un crimen. Fíjense que el presidente Maduro ha mencionado varias veces a esta empresa, a Euroclear. ¿Qué es eso? Misión Verdad, como están viendo el usuario en Twitter, suma esta información. Vamos a darle play, así vemos a manera rápida 5 claves, 5 datos para entender de qué se trata y cómo actúa la empresa.
Rápido, en forma concisa, precisa, conocimos más de Euroclear y su funcionamiento. Cambiamos de tema, nos preparamos a seguir en nuestra América, pero en este caso bien al sur, Argentina, porque el Fondo Monetario Internacional ya se conoce que exige al Estado argentino que libere el dólar y si eso pasa, si eso se produce, se estaría yendo de 30 a 35 pesos por unidad. Tengamos en cuenta que cuando comenzó la escapada del dólar a fin de abril de este año valía 20 pesos con 50 centavos en el mercado minorista. El Fondo Monetario Internacional sitúa como principal problema el déficit externo y dijo que Argentina necesita una devaluación muy fuerte. En los primeros 4 meses de este año, el déficit comercial, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones, llegó a los 3.420 millones de dólares, 2,6 veces más que igual periodo del año pasado. Pero hay un dato adicional que hay que resaltar. La fuga de divisas es récord. Solo en el último mes el Banco Central perdió 10.000 millones de dólares en reservas por la corrida cambiaria. A eso se le suma la presión por la deuda externa que empuja a un doble déficit, el externo y el fiscal. Si el gobierno del presidente Macri llevara el dólar a 30 pesos, se vendría una devaluación adicional de hasta el 40% sobre el valor actual. Fíjense, diputados del FPV, el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista y del Frente Renovador, acompañamos el proyecto de Martín Donate para que el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional sea tratado en el Congreso. Es lo que está diciendo justamente Andrés Larroque. ¿Por qué dijo esto el diputado que presenta el proyecto? ¿Por qué recibe apoyos? Porque estas fueron sus palabras. No solo estamos frente a un empréstito, sino que lo que es más grave y doloroso es que estamos frente a un pliego de condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional en la que están incluidas una serie de medidas y reformas que impactarán en la vida de los argentinos y sobre las que el Congreso de la Nación no puede ni debe, por manda constitucional, por mandato, ser un triste y pasivo testigo. Allí la respuesta de la oposición argentina a todo lo que se está cocinando justamente entre el gobierno del presidente Macri y el Fondo Monetario Internacional. Indicadores petroleros hasta ahora, vamos a sumarlos. Brent, 75.42, siempre dólares, siempre el barril, tendencia al alza. WTI, 66.84. Siempre en dólares y siempre el barril. OPEP 72,91 es la cotización actual, mismos indicadores, en este caso el indicador OPEP pierde 46 centavos. A la vuelta de la pausa vamos a plantear otro tema acá. Hay una huelga en Grecia, una Grecia en huelga iba a decir, es la primera de este año, allí ven el panorama social, está ocurriendo en este día, ya les vamos a actualizar los hechos. Nintendo evoluciona en la bolsa. Luego de presentar su nuevo juego Pokémon Let's Go, las acciones de la japonesa se dispararon más de 4% en la bolsa de Tokio y cerró la sesión en 44.240 yenes, 4,33% por encima del cierre del martes. Este es el primer juego de la franquicia desarrollado para su consola Switch y como es habitual se lanzarán 2 versiones de manera simultánea el próximo 16 de noviembre. El juego será el primero de la serie principal, que permita jugar en modo multijugador local y eliminará los característicos combates con Pokémon salvajes para dar pie a otro tipo de batallas, que en principio no contará con la modalidad en línea. Entre las novedades, el nuevo título estará conectado con Pokémon Go, la exitosa aplicación de realidad aumentada para teléfonos móviles, con el que podrán compartirse las criaturas capturadas en Switch y los regalos obtenidos en ambas plataformas. Y otros que se preparan para evolucionar pero al estilo Dragon Ball son Bayer y Monsanto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión entre la farmacéutica alemana y el gigante de agroquímica, con la condición de que Bayer venda unos $9.000 millones en activos, a fin de acabar con la mayor traba para la fusión, que era un acuerdo de compra por $62.500 millones.
A mediados de marzo, la Unión Europea también aprobó esta fusión. Ahora Bayer busca la aprobación en regulaciones como Canadá y México. Si bien el CEO de la farmacéutica asegura que quieren ayudar a los agricultores de todo el mundo a cultivar alimentos más nutritivos de una manera más sostenible, en el mundo se prenden las alarmas, pues expertos aseguran que una sola firma tendrá el control de la venta de la enfermedad y la cura. Grecia vive este miércoles su primera huelga general de este año contra las políticas que están recortando, reduciendo pensiones, aumentando cargas tributarias. Estas son las medidas que ha venido aplicando el gobierno de ese país desde hace un tiempo largo, parte de las recetas impuestas por los acreedores a cambio de una línea de crédito. La huelga, que tiene lugar 3 meses antes de que concluya el tercer programa de rescate griego, afecta principalmente a los servicios públicos. El tráfico de ferrocarriles se mantendrá paralizado por 24 horas. Los hospitales y las consultas médicas públicas solo ofrecen servicios mínimos, pero la mayoría de los doctores privados operan con normalidad. En el tráfico aéreo, el paro de los controladores ha obligado a cancelar 6 vuelos, 4 de ellos a destinos internacionales, y a modificar el horario de otros 52. 13 de ellos internacionales. A la huelga se han sumado los medios y los profesores de enseñanza secundaria. Para mañana jueves está prevista una huelga de 24 horas de los autobuses y trolebuses, y el metro parará durante algunas horas. Las políticas de austeridad han ocasionado la pérdida del 25% del Producto Interno Bruto, una subida del desempleo al 30%, la precarización del trabajo. Los sindicatos aseguran que todas estas políticas de austeridad no acabarán cuando termine el tercer programa de rescate, a pesar de que el gobierno asegure lo contrario. Denuncian además que, lejos de un cierre exitoso del rescate, Grecia continuará bajo una supervisión reforzada de los acreedores, y además el gobierno se ha comprometido a recortar nuevamente las pensiones y a reducir la base impositiva exenta. Sigue la agitación política en Italia, también lo decimos. Miles de personas marcharon por las calles, en este caso de Nápoles, portando banderas de su país, de Italia, mostrando de esta forma el apoyo al líder del movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio. Los principales partidos están pidiendo al presidente Sergio Mattarella que disuelva el Parlamento de manera inmediata y que envíe a la nación directamente a las urnas. 29 de julio, menos de 4 meses después de aquella inconclusa votación, lo recuerdan, que se hizo el 4 de marzo pasado. Quiero decir 2 cosas. Todavía queremos volver a las urnas lo antes posible, pero estamos dispuestos a colaborar, incluso con el presidente. Queremos ser coherentes, pero colaborativos para resolver la crisis actual. Ciertamente no es una crisis que causamos. Y quiero agregar esto: si los mercados están preocupados de que Italia pueda abandonar el euro, es porque alguien ha dicho que este gobierno quiere salir del euro, a pesar de que nunca ha sido nuestro plan. ¿Qué dicen los ciudadanos? Todo ha sido en vano. Yo voté, pero mi voto ha sido destrozado. Y fue el presidente, no Berlusconi o la coalición o cualquier otra persona a la que quiere echarle la culpa. El presidente ha dicho que mi voto no tiene valor. En este momento hay una sensación de confusión, porque hay problemas graves que resolver, que tienen más que ver con Italia y los problemas de los ciudadanos más amplios de Europa. Necesito escuchar palabras sobre cómo tratar los problemas de los ciudadanos, de aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. Es difícil porque aquellos que tienen buena fe, las nuevas fuerzas políticas, las personas que quieren resolver los problemas que afectan a los ciudadanos comunes, tienen las manos atadas porque ganan las fuerzas políticas más fuertes. El gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, dijo que si la polarización política y las tensiones acumuladas en las últimas semanas continúan avanzando, la situación financiera del país también se pondrá peor. No hay atajos para reducir las deudas de Italia. La crisis financiera que seguiría llevaría a este país dando muchos pasos hacia atrás. Marcaría el nombre de Italia de manera perjudicial en el mundo. No estamos limitados por las reglas europeas, sino por la lógica económica.
Esta crisis política traspasa fronteras, afectando a las bolsas asiáticas. Incluso la bolsa de Tokio tocó este miércoles su mínimo en un mes y medio, arrastrada por el ambiente de inestabilidad política en Europa, a lo que se sumó también la preocupación de que se intensifique esta guerra comercial planteada entre China y Estados Unidos. El Nikkei cerró con un retroceso 1,52% hasta situarse en 22.018,52, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, bajó 1,46% y quedó en 1.736,13 unidades. China insta a Estados Unidos a mantener firme su palabra, a respetar los acuerdos que han venido consolidando en los diálogos económicos que sostuvieron ambas potencias. El gobierno de Donald Trump anunció este martes la imposición de aranceles 25% a productos chinos con tecnología industrial que llamó significativa. En las relaciones internacionales uno está perjudicando y derrochando su propia credibilidad nacional cada vez que rompe sus palabras de repente y se contradice. La declaración de los Estados Unidos es claramente contraria al consenso que China y Estados Unidos alcanzaron en Washington no hace mucho tiempo. Exhortamos a los Estados Unidos a que mantengan sus palabras y nos encuentren a medio camino en el espíritu de la declaración conjunta que ambos hemos hecho. China siempre aboga por abordar las disputas económicas y comerciales a través de un diálogo y una consulta equitativos y de una manera constructiva que sirva a los intereses fundamentales a largo plazo de ambas naciones y de ambos pueblos y satisfaga las expectativas comunes de la comunidad internacional. Permítanme reiterar que China no quiere una guerra comercial, pero no le teme a ninguna. Estamos listos para tomar medidas. Si Estados Unidos insiste en ser caprichoso, China tomará resueltamente medidas firmes y sólidas para salvaguardar sus propios intereses legítimos. A la vuelta de la pausa, Costa Rica en análisis. Expediente económico le llamamos a ese espacio. El gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica, que comenzó funciones el pasado 8 de mayo, se encuentra negociando con los partidos para que se apruebe en el Congreso una reforma tributaria, llamada Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es el número 11 en el ranking de intentos por realizarlas, ya que los gobiernos anteriores no lograron salir adelante, no consiguieron el suficiente consenso para que fuera aprobada. A continuación, vamos a empezar a contar qué plantea esta reforma y en qué se traduce, por decirlo de alguna manera. Según información difundida por el CELAC, desde hace algunos años la economía de Costa Rica mantiene un crecimiento sostenido. Entre 2002 y 2017, el PIB creció en promedio un 3,6%. Sin embargo, durante ese periodo no se ha logrado revertir el déficit comercial ni el fiscal. Como menciona el Compendio Económico de la República de Costa Rica, el país adoptó un modelo económico para integrar al país a la economía global, logrando, además de aumentar el PIB, aumentar la proporción de deuda total un 15% en el periodo mencionado, alcanzando un 65,5% de deuda PIB para el año 2017. Costa Rica cerró ese año con un déficit fiscal del 6,2% del Producto Interno Bruto, que parece no dejar de crecer. Datos difundidos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica revelan que en el primer cuatrimestre de este 2018, el déficit fiscal alcanzó 1,9% del PIB. Los ingresos totales durante dicho periodo fueron de $2.769 millones y los gastos por $3.950 millones, para un déficit de $1.181 millones. El crecimiento de la recaudación durante este periodo fue de apenas el 3,8%, lo que Hacienda atribuye a la desaceleración de la economía e importaciones de algunos bienes. El gobierno y organismos internacionales han advertido que el creciente déficit fiscal y la deuda son grandes amenazas para la estabilidad económica del país y que deben ser resueltas con urgencia, pues según estimaciones oficiales, sin reforma, el déficit alcanzaría el 7,1% al cierre del 2018. Por lo pronto, el gobierno del presidente Alvarado espera ahora la aprobación de una reforma que, según indica, bajará el déficit en al menos 2 puntos del PIB.
Tras un acuerdo entre varios partidos, este proyecto estuvo cerca de ser votado por el Congreso anterior, que terminó funciones el 1 de mayo. Pero no fue así, y el nuevo Congreso ha defendido su derecho de enmienda, aunque los partidos han reconocido la urgencia de avanzar. El principal objetivo del Ejecutivo con este proyecto de ley es aumentar la carga impositiva a través de la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado, IVA, con la misma tasa, pero aplicable a una mayor cantidad de productos y servicios. De esta manera se pagará impuestos por la entrada a cines o teatros, a conciertos o eventos artísticos, a eventos deportivos como partidos de fútbol, por servicios profesionales como por ejemplo abogados, médicos y arquitectos, por alquilar un vehículo o llevarlo al mecánico, por servicios de transporte excepto aquellos que sean públicos. Según la nueva propuesta, habría además, en principio, una tasa del 4% para los servicios de educación y salud privados. El objetivo es que en un periodo de 5 años se alcance el total de la tasa, es decir, el 13%. En esta condición de gradualidad se suman algunos servicios de construcción y turismo. Plantea también una regla fiscal para controlar el gasto. Esa iniciativa establece que en el presupuesto de la República los gastos corrientes no podrán exceder los ingresos corrientes. Con ello, el gobierno podrá endeudarse con el fin de hacer inversiones, para lo cual no se establecen límites. Reducciones en pluses salariales en el sector público, como la dedicación exclusiva, la prohibición y las anualidades, y modificaciones en otros que se otorgan por rendimientos del trabajador. Se propone gravar los salarios mayores a 2,1 millones de colones y un tope de 5,4 millones a los salarios de los funcionarios públicos y jerarcas de los poderes del Estado y la administración pública. Se propone además un cambio en el impuesto de renta, que tiene que ver con las rentas al capital. Se incluye un impuesto del 15% a las ganancias de capital, por lo que si usted vende un lote o una casa a un precio mayor al que la compró, tendrá que pagar ese 15% adicional. ¿Qué lleva consigo entonces ese plan fiscal para las familias en Costa Rica? ¿Cómo va a impactar esto en el bolsillo de los ciudadanos? Para las organizaciones sociales y sindicales del país, el impuesto al valor agregado se considera un impuesto regresivo, y por esta razón algunos legisladores propusieron dejar fuera de imposición aquellos bienes considerados de primera necesidad. Consideran que es un aumento de impuestos que afectará negativamente a todas las familias costarricenses. La introducción del IVA implicará que la mayoría de servicios tenga que pagar este nuevo tributo, el cual es muy probable recaiga en los consumidores y no en las personas y empresas que ofrecen el servicio. Denuncian que este proyecto de ley empobrecería a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables, sin tocar realmente a los grandes evasores y defraudadores fiscales. Quitarnos muchas posibilidades para nosotros poder vivir en realidad como la gente. Todavía nos quieren hacer más pobres de lo que somos. El plan fiscal es debido a mucha corrupción que ha habido aquí de parte de los gobiernos. Además, la reforma fiscal encarecería las medicinas. Según un comunicado del Colegio de Farmacéuticos, uno de los grandes hitos en la historia sanitaria del país ha sido el que la importación o compra local de medicamentos esté exenta de todo tipo de tributo y sobretasa, a excepción de los derechos arancelarios, gracias a una protección que le ofrece el marco jurídico. Con el cambio presentado en el nuevo proyecto de ley, se estaría experimentando un retroceso en el ámbito de tutela del derecho al acceso de medicamentos, y por lo tanto se estaría afectando a la protección a la salud y el derecho a la vida de todos los ciudadanos. La reforma entonces implicaría un desmejoramiento de las condiciones de acceso a los medicamentos, cuyo consumidor final tendría que pagar más en cada compra. Por otro lado, hay quienes afirman que la sumatoria de los planteamientos de la reforma podría impactar negativamente en el nivel de pobreza, que es del 20% actualmente, y en la desigualdad de la distribución del ingreso, y que al mismo tiempo es probable que la aplicación generalizada del IVA provoque la reducción del consumo, que junto con las exportaciones se encuentran motorizando la economía. Bien lo dicen desde el CELAC, al igual que en gran parte de los gobiernos de la región, por ejemplo México y Argentina recientemente, se pretende, lamentablemente, otra vez implementar medidas de ajuste sobre la población con la idea de que aplicar altos impuestos puede desincentivar la inversión. Son los trabajadores los que ven recortados sus ingresos, el bolsillo, indirectamente vía impuestos al consumo o directamente con el recorte de los beneficios sociales, teniendo que pagar por deudas que en gran parte son adquiridas para sostener los privilegios de los más favorecidos. Punto final para el espacio de análisis. Como siempre, gracias a todos, sigan en sintonía.